Entrevistas, actualidad y las mejores herramientas. Capacitaciones, charlas con referentes y el pulso del sector comercial, ahora en formato streaming. Desde la Cámara de Comercio de Córdoba, damos a conocer los resultados del Observatorio Comercial correspondiente a las ventas minoristas del mes de mayo del 2025. En la variación interanual, hubo una caída del 4% de ventas en unidades en comparación con el mismo mes del año anterior, mientras que la rentabilidad disminuyó un 13%. En la variación intermensual, se registró una disminución del 6% en la venta de unidades y del 8% en la rentabilidad, esto en comparación con el mes anterior. El ticket promedio en mayo fue de 89.790. Por último, la tarjeta de crédito continúa siendo el método de pago más utilizado por los consumidores, mientras que los medios electrónicos ocupan el segundo lugar, seguidos por la tarjeta de débito y el efectivo. Innovación, noticias, diálogos, capacitaciones y el liderazgo del sector, todo en un solo canal. Entrevistas, actualidad y las mejores herramientas para tu negocio. Esta es la radio online de la Cámara de Comercio de Córdoba. Arrancamos. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas, ¿cómo están? Bueno, llegamos al tercer programa de streaming de capacitaciones de la Cámara de Comercio de Córdoba. Muchas gracias a todos quienes están acompañando esta hermosa tarde, que está frío, está fresquito por lo menos. Yo he salido, está fresquito, pero muchas gracias a todos por estar ahí. Recuerden que la Cámara de Comercio de Córdoba, en esta parte de capacitación en streaming, damos a conocer ciertas herramientas y hoy tengo otra invitada que enseguida la voy a presentar. Es una de las invitadas de lujo que para mí, yo tengo mucha empatía con ella, la adoro porque aparte tiene un conocimiento grandísimo de capacitaciones que ha brindado junto con la Cámara de Comercio. Así que enseguida la voy a presentar a ella, pero antes que nada queremos agradecer a todos nuestros acompañantes, que son Ama Hogar, Pinturerías Garín, Fiorani Free Shop y Viale Estudios de Abogados. Gracias a ellos por acompañarnos y hacer posible todo lo que es la parte de streaming de capacitaciones de la Cámara. Después pasamos a comentarles también para aquellos todos que se van sumando todas las capacitaciones que brinda la Cámara, que todas las capacitaciones son gratuitas, certificadas, y todos se pueden inscribir a través de la página oficial de la Cámara, que es www.camcomcba.com.ar. Por ese medio ustedes se registran, se realizan un usuario, se inscriben al que deseen, no tienen que abonar nada, es sin costo, así que pueden participar incluso en los días que puedan disponible. Después acceder a las grabaciones desde el aula virtual. Desde el año pasado nosotros tenemos una habilitación del que es el aula virtual que hemos realizado junto a la parte de todo lo que es la programación de la Cámara. Hemos realizado todo lo que es la parte del aula virtual para que puedan rever las clases, para que aquellos detalles que por ahí en el vivo los profes o alguno de los comediantes que están ahí, o sea, las personas que participan quieren comentar algo con respecto a la capacitación, también no se lo puedan perder, porque muchas veces nuestros horarios son en horarios comerciales, entonces muchos no pueden participar al 100% de las mismas. Entonces, con esa posibilidad, la Cámara de Comercio lo que ha realizado es el aula virtual para que puedan reverlo. Obviamente, lamentablemente por temas burocráticos, no podemos dejarlo más del tiempo que dura la capacitación, que es en el mes solicitante, pero así tienen todo un mes, para lo cual más o menos pueden ver toda la grabación. Después también les quiero, para quienes no hayan podido estar en los anteriores programas que hemos dado, porque este es el tercer encuentro que tengo con otra de las profes, hemos comentado que estamos trabajando con la Cámara de Comercio, está trabajando y diagramando diplomaturas junto a universidades, a lo cual estarán disponibles un par de más adelante, pero vamos a estar trabajando ahí, así que no se pierdan, participen de las capacitaciones porque van a tener mucha posibilidad con el tema de las diplomaturas, que la verdad a nosotros nos entusiasma y muchísimo. Bueno, ahora sí, tengo el enorme placer de presentar a Cris Joachim, que es una de las docentes que trabaja en nuestro grupo de staff de docentes de la Cámara de Comercio. Ella es licenciada en Administración, coach ontológico, coach ejecutivo y diplomada en Desarrollo de Habilidades Gerenciales y entre otros, porque Cris, tu currículum es imposible nombrarlo a todo lo que tendría que decir, ¿no? Pero
Muchas gracias, Cris. La verdad que es un placer para la cámara que estés acá apoyando en este momento, en este streaming. No, Nati, para mí es un placer inmenso estar acá y ver cómo la cámara continuamente se va superando. Y formar parte de ese equipo y de esa superación, para mí es invaluable. Así que muchísimas gracias a ustedes. Para mí es un placer enorme. Vos hablas acerca de las capacitaciones que brinda la cámara. Lo hacemos todos con muchísimo esmero, amor, fundamentalmente por lo que hacemos, y además tratando de que cada uno pueda desde su lugar cada vez ser mejor. Y es lo que ustedes muestran en esto, sin ir más lejos. Este es el tercer streaming y lo que se ve hoy no tiene nada que ver con lo primero, y no porque lo primero haya sido malo, ¿no? Para nada, sino por esta instancia de superación. Entonces eso es lo que yo comparto fuertemente con la cámara, y es lo que trato también de compartir con cada empresa con la que trabajo. Así que para mí estar acá hoy, de verdad que es un placer, además de que el grupo humano que está es un 10, así que más lindo trabajar así. Así que muchas gracias a ustedes por la invitación. Por favor, a vos, Cris, porque la verdad que encima, así como tenés tu currículum, tenés la experiencia, que justamente en este encuentro vamos a hablar sobre lo que es equipos comerciales, o sea, algo que lo cual vos has trabajado con pymes, comercio chico, comercio grande, y nos podés hablar de ese lado. Si bien esta capacitación está vigente en lo que es la Cámara de Comercio dentro de la grilla, pero es un curso que ha tenido 2 encuentros. Ya ha comenzado, así que lamentablemente no hay inscripción abierta, porque ahora el próximo lunes no, sino el siguiente, que es lunes 23, vamos a tener el último encuentro. Por ende, solamente en este encuentro vamos a hablar todo con respecto a lo que es importante con respecto a esta temática. Totalmente. Sobre todo porque los equipos de trabajo son importantes en cada empresa, en cada pyme, en cada comercio, en cada local, que la idea es justamente que todos aquellos que estén del otro lado sepan absolutamente todos los requisitos que vos nos puedas dar. Totalmente, Nati. Bueno, ¿te parece que arranquemos directo? Así ya podemos meternos de lleno en esta temática. Dale, mira. ¿Por qué los equipos comerciales hoy hacen la diferencia? Tal cual como dijiste vos, Nati, hoy vamos a hablar de experiencia, de situaciones reales, en empresas reales y con gente verdadera. O sea, la realidad es que en todas las capacitaciones lo que tratamos de hacer es desmitificar conceptos. Cuando hablamos de equipos, por ahí me encuentro continuamente en asesorías con empresas de CEO, gerentes, dueños. Me dicen, Cris, es imposible formar equipo. La gente se va, la gente no se compromete, no, es un trabajo pasajero, tengo una rotación tremenda. ¿De qué me hablas de equipo? Y es ahí donde yo digo, no coincido. Porque la gente cuando tiene algo a lo que pertenecer, algo a lo que alinearse, algo a lo que comprometerse, se compromete. El tema es que muchas veces no le encontramos el contexto a esto. Yo te voy a contar una experiencia directa. Yo cuando arranqué a hacer mis primeras armas, trabajaba en una empresa en el rubro indumentaria. Tenía varios locales comerciales. Y justo cuando vamos a hablar de equipos comerciales, a mí se me vino esto a la cabeza. Cuando vos trabajás en una pyme, yo estaba en el área de recursos humanos. Cuando trabajás en una pyme, la verdad es que todo se mezcla. No es por ahí como súper grandes empresas donde cada departamento trabaja autónomamente. Cuando hablas de una pyme, todo se mezcla. Y a mí en el área de recursos humanos no me podía ser indiferente si cumplían objetivos, si no cumplían objetivos, cómo estaba la gente, porque me daba directamente en mis indicadores también. Entonces, ante situaciones por ahí medio complicadas, empecé a ir a los locales. Inmiscuirme, pasar por distintos locales, escuchar a la gente, mirarlos, quedarme un ratito viendo cómo era la dinámica de ellos. La tensión con la que trabajaban o no, cómo se comunicaban entre ellos. Y la verdad que, subía, porque la administración estaba arriba y los locales estaban abajo, no por una cuestión jerárquica, subía a la oficina y le decía a otros gerentes que había, el local 1 y el local 3 cumplen objetivos, el 4 y el 5 no lo cumplen. ¿Están? Sí, derecho. Así se lo decía, empecé a jugar con esto. Empecé a jugar. Y vos sabés que, casualidad, se empezaba a cumplir. Efectivamente, el 1 y el 4 cumplían, el 5 y el 2 y el 5 no cumplían. Bien. Entonces decía, vos sos adivina, vos porque algo viste, ¿qué hiciste? Igualizaste los otros. No, para nada. Le echaste mal a mano. Claro, no. Ahí fue cuando empecé a estudiar qué pasaba. Claro. Y ahí me fui dando cuenta que hay situaciones que hacen que el contexto externo realmente no sea determinante.
Porque estos locales estaban prácticamente en el mismo local, en el mismo lugar. O sea, no había más afluencia, menos afluencia de gente, distinta mercadería. No, estamos hablando de lo mismo. Y había locales que cumplían y locales que no cumplían. Ya no nos vamos a centrar en cómo cumplir objetivos. Pero algo importante en los equipos de trabajo es el cumplimiento de objetivos que hacen algo en común. Entonces ahí fue donde empecé a estudiar. Y de ahí, porque yo siempre charlo con esto de... Yo trato de bajarlo todo a lo mínimo, a que lo podamos entender todos. Y yo decía, tenemos que hacer consciente lo que hacemos en definitiva de manera inconsciente. Como había equipos que innatamente estaban andando, ¿qué estaban haciendo ellos para lograr esto? Claro. Y ahí es donde vimos la comunicación, el sentido de pertenencia, el trabajo colaborativo. Pero había algo aún más importante, que tenía que ver con... se conocían entre ellos y por eso se respetaban mucho. Y no era solamente el objetivo del local, sino que ese objetivo lo habían bajado a la mínima expresión de lo que significaba para esa persona el objetivo. Entonces, no es lo mismo hablar de, qué sé yo, 30 remeras que tenés que vender en un mes, que hablar de lo que significan para vos esas 30 remeras. Para algunos habrá sido la cuota del auto, para otros habrá sido el pago del jardín del hijo, y para otros habrá sido futura casa o salir con los amigos. Pero los locales que cumplían objetivos habían logrado bajar ese objetivo a esto. ¿Por qué? Porque se conocían. Qué importante es conocer el equipo. El conocimiento, yo le digo, estratégico también, ¿no? Porque no es solamente conocerlo, porque también tenía personas que conocían a su gente y sin embargo no lograban bajar el objetivo hacia eso, porque no era estratégico, no usabas eso que vos conocés de esta persona, pero bien, ¿no es cierto? Sí, justamente para que esa persona llegue al objetivo y se desarrolle, no lo terminabas de usar, porque no eres estratégico, no le veías por ahí la importancia que tenía esto. Entonces, por eso es que yo te digo que efectivamente la formación de equipos es hasta más determinante que el contexto que atraviesan. Por eso que en el comercio, cuando llueve, cuando no es bueno el clima, son cosas que pegan directamente a la venta. Normalmente en un comercio pasa eso. Bueno, cuando hay un equipo de trabajo atrás, se supera. Entonces la formación de equipos realmente es fundamental. Es como la frase misma donde remamos todos juntos y llegamos a la meta. Absolutamente. Es el lineal. El remo coordinado y todos hacia el mismo lado, yo te puedo asegurar que puede afrontar cualquier tipo de contexto. Porque lo he vivido, Nati. O sea, no es algo que yo lo estoy contando porque lo leí de un libro. Lo hemos vivido, lo hemos vivenciado en distintas empresas, pero en esta en particular que te estoy hablando, que fue donde empezamos, realmente te puedo decir que lo determinante es la formación del equipo. En todos los sentidos, ¿no? En todos los parte sentidos. Humana, de la parte de técnica o conocimiento. Absolutamente. Porque después viene la complementariedad. Tal cual. Cuando vos generás equipos de trabajo, se empiezan a complementar también. Y es ahí donde se logra algo que se llama sinergia. La sinergia es cuando 1 más 1 no es 2, 1 más 1 es 3. Y eso es cuando se trabaja en equipo. Cuando logras la complementación. Tal cual, es tal cual. ¿Qué hace que justamente hablando del tema de funcionamiento del equipo y demás, es lo mismo hablar de un grupo que de equipos? No, Nati, justamente por eso empezamos toda esta charla hablando y soy tan reiterativa con el tema del objetivo. Un grupo son personas trabajando juntas, claro, que no se complementan, que no se conocen, no generan el sentido de pertenencia, que en la mayoría de los casos, cuando vos empezás a pensar, decir, bueno, che, a ver, yo estoy trabajando en equipo, en grupo, en la mayoría de los casos, te digo por la experiencia en asesoría, cuando iniciamos un diagnóstico, que ahí trabajamos mucho y preguntamos, la mayoría de las personas, la mayoría de las empresas trabajan en grupo. Claro. Porque no hay un objetivo que conglomere el equipo de trabajo. Y se premian las individualidades, y es ahí donde, ¿cómo hago yo para venderle a un empresario que es importante tener un equipo de trabajo? Cuando vos pones objetivos y de repente tenés 4 vendedores y tenés que vender 4 productos, vos le das un producto a cada vendedor y le pagás un objetivo a cada vendedor, por ejemplo. De repente, si llegan 2 vendedores, vos a ese objetivo le vas a tener que, obviamente, premiar esos 2 vendedores. Pero vos a tu objetivo de 4 no llegaste.
¿Se entiende esto? Cuando exactamente. trabajas en equipo, todo hasta se vuelve más rentable. Es a eso a lo que apuntamos. Y es ahí donde yo empecé a ver que el equipo, vos decís, ¿es lo mismo grupo de equipo? No. ¿Y cómo se forma un equipo? Esa es la pregunta del millón. Y yo no lo veo a la formación de equipo, no la veo como un evento. No la veo como algo que vaya a salir de una dinámica, porque por ahí hay empresas dicen, no, nosotros hoy vamos a armar una dinámica de equipo, vamos a hacer una capacitación en motivación, Claro. y ya está, y listo. Sí. Y no. No, es un proceso mucho más estructurado, mucho más estructural de la empresa en sí. Yo digo que yo dividí en la experiencia la formación de equipos en 3 instancias distintas. ¿Viste cuando ves el iceberg? Es la típica. Que abajo está la parte fuerte que está sosteniendo esa puntita que ves al fondo, ¿no? Arriba. Bueno, la puntita sería la formación de equipos. De equipos, exacto. Pero para eso necesitas una base abajo. La base es darle el contexto a esa persona. Es la definición de la estructura de la empresa, que muchas veces se pasa por alto. O me dicen, Cris, yo soy chico, tengo 4 locales. O Cris, yo tengo 2 empleados. No hay problema. Es lo que en las capacitaciones, cada vez que las hacemos, decimos, esto se aplica para una microempresa como una empresa internacional o una multinacional. Tal cual. ¿La estructura qué es? Definir roles, responsabilidades, comunicación, jerarquías. Definir misión, visión de la empresa, los valores que nos definen. Porque cuando vos quieras que alguien pertenezca a tu empresa, entonces cuando el empresario me dice, no se comprometen, ¿y a qué? ¿Y acá? ¿A qué? Vos no podés alinearte con algo que no se comunica. Entonces, que esté eso explícito e implícito, pero muchas veces está implícito, pero tiene que estar explícito. Uno tiene que poder saber a dónde está ingresando, cuáles son esa misión, esa visión y esos valores que tiene esta organización, para generar el sentido de pertenencia. Entonces, ese es el primer estadio. Fíjate, estamos hablando de lo primero, roles, responsabilidades, comunicación. Lo básico, lo base. Pero eso es lo que sostiene una cultura colaborativa. Sin eso, realmente no podemos pensar en que haya gente que se compromete, que se alinea a qué. Claro. Y hoy por hoy, definir eso no es un problema. Es ahí donde digo, tenemos la inteligencia artificial al alcance de la mano. Lo que pasa es que nosotros tenemos que ser conscientes de lo importante que es, y no cualquier cosa, porque eso después tiene que ser coherente con todo lo que hacemos en la empresa para generar este sentido de pertenencia. Después venía la parte 2, que es elegir los líderes. Importante rol. Yo te diría que a veces es elegir, otras veces es formar esos líderes, ¿no? Porque en una empresa comercial, porque estamos viendo equipos comerciales, pero esto se puede aplicar a cualquier otro ámbito, ¿no? General. En una empresa comercial, normalmente, ¿quién es el que asume un rol de encargado, supervisor? Normalmente es quien fue el mejor vendedor. El que mejor anduvo, el que mejor cumplió objetivo, va ganando o el que tiene más carisma, ¿viste? Como el que más lleva el boom. pero ese normalmente es el que más vende también. Exacto. En una empresa comercial eso pasa normalmente. Entonces ponemos al mejor vendedor a liderar un equipo de trabajo. ¿Está mal eso? No, está perfecto. Además, eso habla de lo bueno es cuando vos eso lo haces explícito. Entonces la gente sabe lo que tiene que hacer para seguir avanzando. Estos son planes de carrera, si se quiere. Pero bueno, nosotros ponemos ese vendedor a ocupar un puesto de liderazgo y entendemos que él va a formar el equipo de trabajo. No todos pueden liderar equipos de trabajo. En realidad sí todos pueden, pero necesitan ser formados para lograr eso. Entonces yo al mejor vendedor, porque a veces hay que cambiar un poco de concepto y de paradigmas, les digo, cuando hacemos todas estas transiciones, vos sos buen vendedor, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Te gusta vender. Y me encanta. No la rompo vendiendo. De 10. ¿Sabés qué pasa ahora? Pero no sé cómo liderar un equipo. Pero no sé cómo llegarle a las personas. Entonces yo le digo, hacé de cuenta que es una venta. Lo que pasa es que ahora cambiamos el producto. Ahora no vendemos remeras, pantalones, zapatos, lo que fuera. Estamos vendiendo un proyecto, la empresa, un puesto de trabajo, un proceso de trabajo. Cuando lo vendes de ahí, ¿no viste que al colaborador en muchas ocasiones se le llama cliente interno?
Sí. Están los clientes externos, que son los que le compran a la empresa, y los clientes externos, internos, que somos nosotros los colaboradores. ¿Y por qué se llaman clientes? Porque hay algo que venderles. Entonces yo le digo a estos líderes, vos a una persona que entra le diría, llévate esta remera porque te la tenés que llevar. No, porque no me la compran ni loco. No. Entonces, ¿por qué un colaborador te va a comprar un objetivo? Porque vos le digas, esta es la cantidad que tenemos que vender. Exacto. Ahí es donde despacito y de a poquito van cayendo fichas. Por eso digo que la formación de equipos es un proceso. ¿Y cuál es lo último en estas 3 etapas? La pertenencia progresiva, el compromiso progresivo. ¿Qué quiere decir esto? La persona no se va a comprometer del día a la mañana con una empresa directamente. No. Ni con el dueño. A no ser que el trato sea unipersonal del uno a uno. Claro. Que también hay que hacerlo estratégicamente. El colaborador primero se va a comprometer con el líder. O sea, nuestro primer trabajo como líder es lograr que este colaborador se comprometa conmigo como líder, como persona. Entonces ahí entran las charlas, la motivación, el estar cerca, el conocerlo. Después, pero por eso yo digo, a esto hay que ponerle estrategia, porque si queda ahí, muere muy rápido. Y esa persona, ese líder, jamás va a poder seguir avanzando. Porque la gente responde a él, no responde a una empresa. Entonces, el primer paso sí es que el colaborador siga al líder. Pero después tenemos que ampliarlo, que ya se involucre en un local. Entonces yo ya no sigo solamente el líder, sigo y pertenezco a este local. Te pone la camiseta. La camiseta. Exactamente. Pero te das cuenta que todo el proceso no se pone en la camiseta. Fíjate todo el proceso que llevó que una persona se comprometa primero con el líder y después se ponga la camiseta. Pero es un trabajo muy finito del líder que tiene que hacer ahí, y de formación continua. De formación continua primero a los líderes y también a los colaboradores. Y finalmente se pueden llegar a comprometer con la empresa en sí, ponerle que tengamos muchos locales. El generar competencias por ahí es muy sano para generar equipos de trabajo. Por ejemplo, competencias lindas hablas, ¿no? Absolutamente. Competencias inocentes. Absolutamente. Yo por ahí desmitifico también la palabra competencia, porque para mí... Sí, no, porque vos totalmente. No a alguien y como yo no quiero competir con mi compañero. Yo no soy competitivo. No, yo quiero un vendedor competitivo. Me encanta que... Obviamente que ser competitivo no significa pisarle la cabeza al otro, ni mucho menos. Y además, cuando vos trabajás en equipo y fomentás este tipo de trabajo, eso está implícito. Porque a mí no me da lo mismo que a vos te vaya bien. Porque mi objetivo también depende del tuyo. Entonces ahí se fuma toda esta parte de decir, no competimos entre nosotros. Yo, justamente pensando en esto, fue que armé en su momento competencias interlocales, por ejemplo, el 1 contra el 2, el 2 contra el 3, me sirvió un montón, pero después tenía que seguir el segundo estadio, que era que se comprometan con la empresa. Claro. Entonces ahí buscas otro competidor, que probablemente ni se enteró que le estábamos compitiendo, pero éramos todos contra ese, y éramos los 5 locales contra ese, que había venido a querernos sacar mercado. Bueno, pero así funciona. Claro. Y así se forman los equipos. Pero es muy difícil pensar que eso se forme si no hay una estructura de base. ¿Sabes qué es lo difícil de lograr, Nati? La constancia. Y un equipo no se logra con entusiasmo solamente. El entusiasmo siempre suma un montón. Obvio, la motivación continua es importante. 100%. Pero se logra con claridad. Con claridad en mi objetivo, con claridad en mis responsabilidades, con claridad en qué espero del resto, para no tener todas estas rispideces que surgen en los equipos, que vos no lo hiciste, que yo lo tendré que haber hecho, o quedan cosas ahí. Bueno, todo eso no colabora en el trabajo en equipo. Entonces, esas son las cosas que básicamente no están en los libros. No. Se hablan en realidad de vivirla y de estar continuamente pensando y al lado de personas que tuve la suerte de trabajar siempre con gente que quería crecer, que quería ir por más. Entonces muchas veces era alinear esto que vos querés hacer con el objetivo que realmente tiene la empresa, para en base a eso hacerlo común. Y es increíble los resultados que trae eso. Y
y las buenas relaciones que también que te llevas de eso, ¿no? Y quedan y perduran. Y esta situación de yo te ayudo. O grandes amistades que se han absolutamente. En equipos de trabajo que vos decís, entre los dos lo sufrimos, lo vivimos y nos crecimos, porque el crecimiento es parte y es mutuo en muchos equipos de trabajo. Yo siempre uso una palabra que dice, una frase que dice, nadie ayuda a sostener la pared que no ayudó a construir. Hermosa frase. Yo soy de amo la No, frase. bueno, a mí también me encanta, porque me llegan siempre. Bueno, en los cursos que hacemos en la cámara, un montón de veces en los chats saltan ahí todas las me frases. encanta. Pero bueno, tiene que ver con esto, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque a veces a un colaborador, para que se sienta parte, le tenés que dejar hacer goles. Claro. No todos los goles los tenés que hacer vos. No. Vos tenés que dejar que el otro también. ¿Para qué? Porque está poniendo los ladrillos en esta pared que después vamos a tener que sostener los dos. Exacto. Entonces, bueno, esa es básicamente la experiencia que tiene que ver con el manejo de equipo y de situaciones que hacen a que la gente después se sienta parte. ¿Y sabes qué? Hasta mejoran los indicadores duros de una organización cuando hay trabajo en equipo. Y eso es lo lindo en lo que te podés apalancar como empresa. Es decir, normalmente los indicadores de rentabilidad, los indicadores de atención al cliente, nosotros teníamos mucho dentro de, y yo hago mucho hincapié en los procesos de venta, en lo que es la experiencia del cliente. Y está probado que la experiencia del cliente es muchísimo mejor donde hay un buen ambiente de trabajo. No estoy descubriendo la pólvora con esto. Pero el ambiente de trabajo tiene 100% que ver con la formación de equipos. Fíjate cómo todos los caminos conducen a Roma y todo realmente encaja. Y por eso muchas veces le decimos a la gente cuando hacemos las capacitaciones en la cámara, fíjate las temáticas, porque hoy estamos hablando de equipos, pero pasamos por motivación, pasamos por objetivo, pasamos por liderazgo y por comunicación. Al ratito metemos neuroventa en un minuto. Pero tiene que ver con eso, tiene que ver con que está todo conectado. Está todo conectado. Y ahí nomás podemos dar un curso de rentabilidad, porque la rentabilidad está atada a todo esto. Entonces, esa es la importancia real y lo que yo trato muchas veces que en las capacitaciones tomen dimensión de lo que se puede lograr. Sí, por supuesto, el capacitar un equipo de trabajo para mí es suma crecimiento, no solamente de la empresa o del comercio chiquito, grande, lo que fuese, Total. como vos dijiste, sino también a la persona, porque importa que la persona crezca, que le importa que la persona también en un momento de su vida, si quiere seguir lo que es el rubro de comercio u otro, es importante el crecimiento profesional. Por eso la Cámara apoya muchísimo y da capacitaciones gratuitas al 100%, más que nada para todo eso, lo que es el público de comercio, servicios, todo lo que tenga que ver con respecto al crecimiento y darles herramientas, todo lo que es marketing digital, tecnología, emprendedurismo, gestión comercial, empresarial, todo lo que nosotros manejamos en sí, y justamente pensamos en ese crecimiento. Total. Así que está fantástico todo lo que estás mencionando con respecto a la experiencia. Esto que decís vos, Nati, yo lo trabajé la clase pasada en comunicación cuando estuvimos dándolo. Exacto. Y yo les dije a los chicos, porque había mucho dueño de microemprendimiento o de empresas. Sí. Yo, a veces, porque uno de los grandes limitantes de las empresas termina siendo muchas veces el presupuesto, ¿no? Es decir, no, bueno, pero el presupuesto para capacitar, no lo ven como esta inversión. Por momentos es hasta que prueban, porque después se dan cuenta que se paga solo en realidad. Pero digo, a veces es más una cuestión de estrategia, no de presupuesto. Exacto. Porque si yo soy dueño de empresa o dueño o emprendedor y veo todo lo que tiene la Cámara para ofrecerme, ya en este semestre capacité todo mi equipo de trabajo. Y gratis. Y gratis, pero de verdad. Porque yo sola hice 3. De neuroventa, comunicación y ahora equipo. Pero hay un montón de otros que han dado un montón de otras temáticas que vos agarrás tu equipo y lo podés formar de una manera espectacular. Entonces, a veces es estrategia y tomar esto realmente como un objetivo el formar equipos. Porque eso es lo que marca la diferencia de las acciones que vienen después. Exactamente, Cris, exactamente. La verdad que estás dando todos esos detalles donde creo que del otro lado más de uno se ha identificado con el tema. O sea, mira vos, no iba por ese lado, iba por este. Vos siempre hablas de equipos pertinentes. ¿Qué querés decir con eso? Equipos pertinentes, Nati, hoy es algo que se habla mucho, porque siempre se habló de equipos de alto desempeño, no es que se deje de hablar de eso, pero el pertinente básicamente son equipos que se adaptan. Ah, bien. Que son pertinentes para la situación que vivimos ahora.
pero que tenemos que generar esa flexibilidad y esa adaptación al cambio, que eso son otras temáticas súper importantes, pero se adapta mucho mejor un equipo de trabajo que un grupo de trabajo. Entonces, por eso también sigue siendo tan importante. Pero el pertinente es eso, que pueda dar respuesta hoy a las situaciones reales de hoy. Por eso también tiene que ser muy dinámico todo esto, muy rápido, porque todo cambia. Todo, lo único constante es el cambio. Estamos acostumbrados al cambio. Estamos acostumbrados al cambio. Pero bueno, el cambio en contextos de procesos determinados es mucho más sencillo. Es mucho más sencillo. Y con personas comprometidas, aún más. Pero pertinente tiene que ver con esto, Nati. Con poder dar respuesta ahora. Aquí. Rápido. Está fantástico. Vos mencionás también mucho el tema de mentoría, el feedback, microcoaching, las 3 prácticas que activan el cambio. ¿Qué te referís con todo eso? Es amplio, es súper amplio, Nati, ¿no? Es súper amplio. Hablamos en realidad son 3 herramientas chiquitas, súper intuitivas, pero que marcan la diferencia, Nati. Porque hablamos de mentoría, de vuelta a ser consciente de lo que hacemos de manera inconsciente, porque muchas veces las mentorías se dan en las organizaciones, pero de manera inconsciente. ¿Qué es una mentoría? No es una jerarquía, ni mucho menos es hablar con una persona que tiene más experiencia que vos, que te puede guiar. Tal cual. Ahora, cuando vos lo pautás, vos decís, no, si vos entras a un comercio cualquiera, ¿quién lo forma? No, ella que tiene más experiencia. No le dan el contexto de una mentoría. Una mentoría bien guiada, 30 minutos por semana, te marca una diferencia en el desempeño de una persona. En donde vos 30 minutos la juntás con esta persona que tiene experiencia y que lo puede guiar, abrir puertas, dialogar de caminos, mostrarle cosas que le sucedió, guiarla en experiencia. Micro, chiquito, rápido, 30 minutos, no más que eso, Nati, pero marca la diferencia. Cuando hablamos de feedback, hablamos ya de una situación de dar como una devolución de lo que esa persona hizo. Que es importante, dar un buen feedback a una persona para mí es muy importante. ¿Vos sabés, importante. Nati, que no se usa? No se usa. Vos sabés que no, vos vas a empresa, por eso digo que a veces la solución es mucho más simple de lo que parece. Vos vas a empresa, preguntás, ¿y cada cuándo es el feedback? Claro. ¿Qué? No hay ¿Qué es tiempo eso? para eso. No tengo tiempo para eso. Por eso yo lo acoto y lo hago micro feedback, micro mentoría, todo micro, porque digo, bueno, que se adapte. Pero créeme que marca la diferencia. Pero también hay que estar abierto a que te den feedback a vos. A como líder decir, che, ¿cómo me viste? Exacto. ¿Qué Y crees vos? aceptarlo. Tener la autocrítica suficiente para decir, che, sí, yo también me equivoqué y yo también estoy en esto aprendiendo. Creo que eso es una parte, bueno, eso ya va por liderazgo, pero tiene 100% que ver con esto. Y yo ahí, en feedback, siempre le digo a los chicos la técnica de las 3C. ¿Qué son las 3C? Continuar, cambiar y comenzar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo empezamos el feedback? Con lo que tenemos que continuar, con lo que vos hiciste bien. Aunque sea que me haya gustado el peinado que te hiciste esta semana, algo tengo que encontrar que este colaborador hizo bien. Exacto. ¿Para qué? Para abrir, para bajarle la guardia. Yo siempre digo, chicos, cuando vos vas a un cliente o un colaborador, lo que fuera, cuando vos le vas a hablar, está con la guardia así. Ni hablar. Hay que bajar esa guardia. Sí. A mí me pasaba cuando yo llamaba a colaboradores, che, vení que tenemos una reunión. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? No. Yo estaba ocultándose debajo de la mesa. Pero sí, porque tenemos por ahí esa cultura, ¿no? Entonces cuando vos arrancás diciendo, no, hiciste muy bien esto. Claro. Bajamos. Era algo Respiro. bueno. Entonces cuando bajé, ahí viene el momento de decir lo que hay que cambiar. ¿Por qué? Porque yo estoy abierto a aceptarlo, o por lo menos interpretarlo, no estoy así. Entonces yo te bajé la guardia, ahí es el momento de decir lo que hay que cambiar. Y por último, decir y que se vaya con esa idea lo que hay que comenzar a hacer. Eso es el feedback efectivo y súper rápido. De vuelta hay que pactarlo. Yo digo, se extendió de 30 minutos, ya es mucho. Me dice, no, ¿crees con todo lo que le tengo que decir? Eso porque no se hace seguido. Exactamente. Si vos tenés así para decirle, es porque estás tardando mucho en hablar con la persona. Entonces, por eso yo hablo de micro, de rápido, porque eso es realmente lo que marca la diferencia. Y lo último es el micro coaching. El coaching básicamente es estar con la persona cuando hace la tarea y en ese momento ir guiándolo como hace un coach, un DT o lo que fuera, es eso. Bueno, ¿por qué micro?
Porque vos vas a estar con esa persona y rápidamente le das la devolución en ese momento de lo que hizo bien, mal, cómo mejorarlo, le mostrás con el ejemplo. Y micro porque no tenés que estar todo el día con esa persona. No, tiene que ser, no, tiene que ser rápido. Pero todo esto también, Nati, se construye con el liderazgo. Porque que yo quiera o no quiera hacer lo que vos me dijiste, también tiene que ver con todo lo que hablamos antes. Del contexto que te di, de la confianza que generé, de cómo... Por eso te digo que esto es un proceso. Yo le decía el otro día en la capacitación a los chicos en la cámara, no se frustren. Mis primeros feedback fueron, la verdad, de terror. Yo temblaba cuando daba feedback. ¿Qué me va a decir? ¿Qué va a pensar? ¿Qué va a creer? Iba por lo malo, porque primero había que decir... Y la respuesta que obtenía no era la que yo quería. Pero esto es un proceso que se va aceitando. Y cuando le vas viendo los resultados, es cuando te vas autoconvenciendo de lo importante que es. Absolutamente, y vas perfeccionándolo. Tal Pero cual. también se hace camino al andar, ¿no? Con todo esto que te dije hoy, y ya tenemos un contexto lindo. Ya entendiste por dónde hay que ir. Bueno, ahora hay que tomar acción. Fantástico. Fantástico, Cris. La verdad que todo lo que nos estás comentando, creo que ya está, yo me estoy sintiendo identificada en algunas cosas, así que está increíble, porque justamente es esto, del hablar desde la experiencia, así que es fantástico. Bueno, ahora si les parece bien, vamos a hacer un pequeñísimo corte. Ya nos estamos entusiasmando mucho para hablar. Yo te dije, Nati, que esto iba a pasar. No te dije que iba a pasar. Antes de irnos a hacer un pequeñísimo corte, queremos volver a agradecer a todos nuestros acompañantes, que es Ama Hogar, Pinturerías Garín, Fiorani Free Shop y Viale Estudio de Abogados. Quédense ahí y no se vayan, que enseguida volvemos.
noticias y conexión. Esto es la radio de la Cámara de Comercio de Córdoba, donde cada palabra impulsa tu negocio. Ahora sí, Cris, volvimos al último bloque. La verdad que estoy sumamente entusiasmada con el tema que hasta, mira, por ejemplo, decís Jorge que del otro lado, bueno. Gracias a todos. Sí, redondéenme en el tema, por favor. Muchas gracias a todos por estar acompañándonos, muchas gracias por estar ahí. A nosotros obviamente nos encanta y sobre todo poder desde este lado darles ese pequeñita o mucho o grande, dependiendo cada uno cómo tome este tema. Para nosotros es sumamente importante el tema de los equipos. Y para ir cerrando un poco de este tema, ¿puede ser que hoy sea más difícil armar equipos, Cris? Esa sí te la doy. Esa sí te la doy. No nos vamos a mentir. La realidad es que está complicado. Pero en realidad está complicado desde este lugar que hablamos hoy. O sea, porque no les terminamos de dar un contexto. En realidad, ¿por qué es más complicado hoy? Porque tenemos gente con diferentes momentos, hasta de edades, dentro de organizaciones, que hoy se nota mucho más que antes, porque también tenemos muchísimo la tecnología inmersa dentro de las organizaciones. Sí, ni hablar. Entonces, el generar equipos de trabajo en estas condiciones es complicado. La gente está más demandante también. Entonces, como empresa, muchas veces se siente que no podemos dar respuesta a todo, ¿no? Eso pasa hoy, continuamente. Pero por eso también, yo le decía siempre, porque yo junto mucho todos los temas, ¿no? Yo en una época hacía mucho lo que era selección de personal. Y dentro de esa selección de hace un tiempo ya, ¿no? Dentro de esa selección de personal, lo que esperábamos era que se vendiera la persona, ¿o no? Cuando vos entrevistabas, el entrevistado era el que se tenía que lucir, ¿o no? ¿Cuál es? Bueno, hoy cambió. Hoy la que se tiene que lucir es la empresa para seducir a ese candidato. Mira. Eso, pero cambió rotundamente. Ya el candidato está viendo a ver dónde quiere trabajar. Si bien muchos pueden decir, no, bueno, pero hay falta de trabajo. Bueno, sí, sin duda que existe eso. Obvio. Pero como empresa, a la hora de buscar tus candidatos, realmente eso de esperar que se luzca el otro pasó de moda. Hoy la empresa tiene que venderse. ¿Cómo se vende una empresa si no tiene una visión, una misión, valores compartidos, objetivos? Entonces, por eso se torna más complicado el armar equipos. Ya no basta con tener buenas personas dentro de la organización. Hay que darles un contexto, una visión, algo que los conecte, que los haga sentir parte. Hoy la conexión también es muy importante. Tenemos todo lo que es inteligencia artificial. Bueno, a mí me encanta ese tema también. Es algo que metemos continuamente en todas las capacitaciones, porque me parece que es lo que viene, lo que ya está, y lo que va a seguir potenciando, ¿no? Sí. O sea, es increíble. Bueno, hay cosas que no se van a perder por más inteligencia artificial que haya. El otro día leí un artículo de IBM que decía que se habían equivocado porque habían dejado en manos del equipo técnico la implementación de tecnología en la organización. Cuando yo leí ese titular, le digo, pero ¿cómo? Si los que tienen que implementar son los técnicos. No. Los que tienen que implementar la tecnología dentro de la organización son los de recursos humanos. ¿Por qué? Porque tienen que acercarse a la persona. Quieras o no, la inteligencia artificial va a ser tan inteligente como quien la maneje. Y si esa persona que lo tiene que manejar no está comprometida, no tiene ganas, no entiende el porqué, entiende que la inteligencia artificial vino a reemplazar su trabajo, que ahora formar equipos en ese contexto es mucho más difícil. Pero se puede, Nati. Se puede cuando vos le explicás a la gente lo que se espera, le explicás a la gente el para qué, tenemos un objetivo en común, donde de repente hablamos de la inteligencia artificial, pero como este puede ser cualquier otra implementación que haga la empresa, viene a colaborar en este objetivo que tenemos nosotros. Pero hay que venderlo de alguna manera. El colaborador se tiene que sentir parte de eso. Porque si no, las trabas, hemos implementado un montón de veces sistemas en organizaciones. Y créeme que las grandes dificultades no se planteaban por el lado del sistema, se planteaban por el lado de las personas que se resistían a eso muchas veces. Pero ¿por qué empezamos a cambiar? Y no, pusimos implementadores, personas que les contara a la gente cómo era y por qué era importante y armara de eso algo en común. De vuelta a la misma frase, nadie ayuda a construir la pared, nadie ayuda a sostener la pared que no ayudó a construir. Exacto. Con la implementación de cosas nuevas pasa lo mismo. Entonces ese es el contexto
en el que la generación de equipos es más importante que antes todavía, pero también a veces se torna más dificultoso. No, la verdad que esto da para hablar, pero no sé, más o menos 5 horas tenemos, Jorge, más o menos. ¿No hay drama? Porque la verdad es sumamente interesante y sobre todo muy importante, porque la verdad que uno no construye una empresa sola, construye con ayuda de su equipo, todos reman para el mismo lado, y es importante todo lo que vos dijiste, los objetivos, la visión, la misión, para dónde quieren ir, para dónde quieren avanzar. Está bien que obviamente el contexto importa, porque del lado del empleador, si nos vamos por aquel lado, es un contexto importante y difícil a la situación en que estamos, pero como así también vos dijiste, es difícil, pero no es determinante. Pero no es imposible. No es determinante, no es lo que te va a determinar el éxito, no. Porque convengamos, en este mismo contexto hay empresas que les va muy bien o locales que logran vender y otros que no. Claro. ¿Dónde está la diferencia? ¿A dónde está Ahí la está. diferencia? ¿Dónde está? Ahí está el tema. Pero no, tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con la generación y las personas que están adentro. Tal cual, tal cual. Bueno, ahora sí hemos llegado a este streaming de capacitaciones. Muchísimas gracias, Cris. La verdad que ha sido un placer enorme el que nos hayas acompañado en este tercer programa. Obviamente que para mí es un gran placer porque es todo nuevo, en lo cual a mí me encanta y la verdad que me va gustando cada vez más. Así que muchísimas gracias. No sé si vos querés agregar algo más. No, gracias a ustedes. Me encanta cómo vamos poniéndole nombre y apellido a las cosas que por ahí hacen a la diferencia a las empresas, a los comercios, grandes, pequeñas o lo que fueran. Fíjate, Nati, que todo lo que mencionamos hoy, nada de lo que hablamos implica realmente una inversión extra. Tal cual. De tiempo, probablemente sí. No te voy a mentir. Pero es lo más valioso y es lo que queda. Absolutamente. Entonces, cuando decís, no se puede porque... No, esperá. Buscá la estrategia, fíjate lo que necesitas y en base a eso vas buscando la manera de lograrlo. Pero tiene que ver con eso, ¿no? Con una meta, una determinación, y el formar equipos en esto es fundamental, porque vos dijiste algo recién, nadie hace una empresa solo, nadie hace realmente la diferencia solo. Y bueno, ahí está en el poder de cada uno de también entender esto como un objetivo real y aventurarse en ese camino, ¿no? Entonces, y sin muy lejos, por ejemplo, todo lo que está sucediendo ahora en la Cámara de Comercio con respecto al streaming, hay todo un equipo detrás en lo cual se trabaja muchísimo. Tenemos la parte de todo la que es el técnico allá atrás, así que sobre todo todos los que están en el equipo de staff de la Cámara de Comercio, que son varias personas, así que la verdad, si no trabajáramos todos en la par, no estaríamos logrando lo que hoy estamos logrando, así que es un gran, digamos, plus como para destacar en este programa. Bueno, ahora sí, gracias Cris, muchísimas gracias a todos por haber participado y sobre todo queremos agradecer al presidente de la institución, José Viale, y a la directora general, Carlota Greco, por este proyecto justamente y por permitirnos llevar adelante todo lo que es esta parte de capacitaciones. Los esperamos porque vamos a seguir más con capacitaciones en el próximo mes, así que nos esperamos con otra temática, con otra charla, con otra profe que nos va a estar acompañando. Que tengan todos una excelente semana, nos estamos viendo el próximo programa.